Reforma de odio. Uribe apuntó contra la laboral de Petro e hizo propuesta a empleados. El expresidente ya agita las banderas de su partido para las elecciones de 2026 y habló de una propuesta que su bancada ha radicado en el Congreso. Así titula Pulso.com este discurso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hoy en Bogotá. Oposición y primera propuesta laboral. Vamos a escuchar. Me voy, como nosotros somos oposición y propuestas. Voy a hacer unas primeras propuestas en el tema laboral. Nos oponemos a esta reforma, que es una reforma de odio de clases. Es una reforma de confrontación. Es una reforma de destrucción de empleo. Es una reforma de maltratar el ánimo de inversión de quienes pueden crear empleo. ¿Qué proponemos? Primero, nuestra filosofía. Que le vaya bien a la empresa y al trabajador. Economía fraterna. Que el trabajador colombiano sienta que está mejorando y que la empresa tenga confianza para invertir. Todo lo contrario al odio de clases. Entonces, por eso hay una propuesta de este partido radicada en el Congreso que dice, cuando un sector de la economía tenga un crecimiento del 4% o más al año, pagará una prima adicional. Si el sector de panaderías crece al 4 al 5, pagará una prima adicional. Andrés, si usted crece al 4, al 5, al 6, al 7, un año le duele pagar una prima. ¡Que se oiga! No le duele pagarla. A usted le interesa el crecimiento de la empresa. Y a quienes trabajan aquí, a nuestras compatriotas y a nuestros compatriotas les interesa, porque van a tener la prima adicional. La filosofía nuestra es que lo laboral tenga unas normas que inviten a los trabajadores y a los empresarios a remar en la misma dirección. Pero les voy a agregar algo bien importante. Hace muchos años se hizo un estudio que sigue vigente. Lo lideró el ministro fallecido tan tempranamente, Juan Luis Londoño, y el doctor Santiago Montenegro. Ese estudio dijo, Colombia, para eliminar la pobreza, construir equidad, tiene que crecer mínimo al 5% al año. Ese estudio sigue vigente. Nosotros, con crecimientos negativos o con crecimientos mediocres, a ninguna parte vamos a llegar. Claro que hay otros obstáculos. El obstáculo de la violencia. Está el obstáculo de los impuestos. Está el obstáculo que el discurso del gobierno le crea pánico a los empresarios. Es un discurso que los espanta. Entonces, si los empresarios y los trabajadores, Andrés y estos 17 compatriotas que aquí con él trabajan, reman en la misma dirección y él les dice, vamos a crecer a más del 4 este año. Y ellos dicen, y nos vamos a ganar la prima, van a ayudar a que Colombia tenga un crecimiento elevado que acelere la disminución de la pobreza y la construcción de equidad, ¿de acuerdo? Y aquí está otra propuesta. Estas son propuestas iniciales para someterlas al examen de los colombianos, porque nosotros queremos un gobierno que llegue aprendido, que no llegue a improvisar ni a aprender, sino que llegue aprendido a ejecutar. ¿Quién de ustedes tiene Uber? ¿Y este pequeño pecho? ¿Usted tiene Uber? Sí, muy bien. ¿Quién de ustedes tiene Rappi? ¿Usted tiene Rappi? Andrés, usted hace despachos por Rappi. Ahí hay un problema. Es la seguridad social. ¿Qué proponemos nosotros desde hace mucho rato? Que la plataforma, el dueño, que es Rappi o Uber, tenga que pagar el 60% o el 70% de la seguridad social.
del señor o de la señora que tiene el carrito de Uber o del muchacho que tiene la moto de Rappi. Y que el muchacho de la moto de Rappi, la señora del carrito de Uber, pague el 30 o el 40. Pero para vincular a los taxistas de Colombia, que los queremos, se necesita que nuestro gobierno les dé todas las facilidades para que puedan tener las mejores plataformas y estar al nivel de Uber y de Rappi. Este es un resumen de la propuesta laboral inicial. La reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro, un día recientemente en el Congreso, sigue despertando amores y odios en Colombia. Uno de sus mayores críticos es Álvaro Uribe Vélez, quien se ha despachado contra la idea de enviar el proyecto a una consulta popular a tal punto de proponer que los ciudadanos salgan a las calles para expresar su descontento por la propuesta. Mientras Petro agota sus últimas cartas para mantener vivo su proyecto bandera, el expresidente reiteró su desacuerdo y propuso una alternativa en la que, según él, tanto los empresarios como los trabajadores puedan crecer económicamente. El antioqueño aseguró que estas son unas propuestas que su partido, el Centro Democrático, radicó en el Congreso. Críticas de Álvaro Uribe a la reforma laboral de Gustavo Petro. El exmandatario lanzó las declaraciones en un evento en Bogotá, donde estuvieron los senadores Miguel Uribe, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, principales nombres que resuenan para ser el candidato de la derecha en las elecciones de 2026. Allí, Uribe se declaró en oposición a la reforma, la cual considera que crea divisiones y conflictos. Nos oponemos a esta reforma, que es una reforma de odio de clases, de confrontación, de destrucción de empleo y de maltratar el ánimo de inversión de quienes puedan crear empleo, expresó el expresidente Álvaro Uribe Vélez. A su vez aseguró que la solución a la idea de Petro radica en un discurso en el que haya bienestar para los colombianos. Nosotros con crecimientos negativos o mediocres a ninguna parte vamos a llegar. Claro que hay otros obstáculos, el de la violencia, el de los impuestos, el discurso del gobierno que le crea pánico a los empresarios, los espanta. Nosotros queremos un gobierno que llegue aprendido, que no llegue a improvisar o a aprender, sino que llegue a ejecutar. ¿Cuáles son las propuestas de Álvaro Uribe para las empresas y empleados? Además de asegurar que haya una armonía entre los empresarios y las empresas para invertir, el expresidente lanzó la idea de que, cuando una compañía tenga un crecimiento superior al 4% por año, pague por prima adicional. A nuestros compatriotas les interesa porque va a tener la prima adicional. Nuestra filosofía es que lo laboral tenga unas normas que invitan a los trabajadores y a los empresarios a remar en la misma dirección. Uribe propuso esto a partir de un discurso de Juan Luis Londoño, quien fue su ministro de la extinta Protección Social hasta 2003, año en el que falleció en su accidente aéreo. El político decía que, para que Colombia baje índices de pobreza, su crecimiento económico debe tener como mínimo un 5% anual. Álvaro Uribe reformaría a aplicaciones de transporte como Rappi y Uber. Durante su intervención, el expresidente manifestó que las plataformas digitales de servicios deberían pagar entre un 60 y el 70% de la seguridad social a sus socios que tengan ingresos por los envíos y rutas que hacen usando dichas aplicaciones. El 30% o el 40% restante saldría al bolsillo de dichas personas. Inclusive, dijo que si su colectivo vuelve a la presidencia, dijo que se impulsaría una migración de taxistas a este tipo de plataformas. Para vincularlos se necesita que nuestro gobierno les dé todas las facilidades para que puedan tener las mejores plataformas y estar a nivel de Uber y de Rappi. Bueno, esta es la importante propuesta del expresidente Álvaro Uribe sobre la reforma laboral.
¿Ustedes qué opinan? Por favor, dejen sus comentarios. Por favor, suscríbete a MG Noticias si no te has suscrito. Activa la campanita para recibir las últimas notificaciones. Comparte con amigos y familiares. Sus colaboraciones son muy importantes para seguir con nuestro proyecto, así que si quieres ayudarnos, lo puedes hacer por medio de un super thanks. Dale like si te gustó el contenido de este video. Muchas gracias.